revelado. El increíble y sorprendente camino académico de Florinda Mesa, un viaje transformador. En el tremendo paisaje de la Ciudad de México, Florinda Mesa, a sus 23 años, se encuentra frente a un abismo de desafíos. Desde pequeña, el eco de los sacrificios de su madre ha resonado en su alma, una heroína en la lucha diaria por la subsistencia. No obstante, en un barrio donde los sueños a menudo son pasto del olvido, la educación se convierte en una meta casi inalcanzable. Florinda, a pesar de ser un faro de inteligencia y perseverancia, ha sentido en numerosas ocasiones el peso del juicio ajeno, esas miradas que intentan silenciar su voz. El destino le jugó una carta cruel cuando la crisis económica golpeó su familia, amenazando con arrastrarlos a un abismo del cual sería difícil salir. A pesar de la incertidumbre, Florinda se inscribió en la universidad, una decisión cargada de valor, pero también de presión. Entre libros y trabajos, se encuentra lidiando con la ansiedad de mantener a flote la carga familiar mientras busca cumplir sus propios sueños. Las preocupaciones la asaltan. ¿Será suficiente su esfuerzo para demostrar que es digna de estar en un espacio donde otros la ven como intrusa? La angustia se convierte en su compañera constante. El desarrollo de su vida académica presenta el primer dilema moral: seguir el camino que otros han trazado o romper las cadenas que la atan. Con cada paso que da, siente la presión de quienes quieren que se adapte a sus expectativas. La noche anterior a la presentación de un proyecto crucial, la imagen de su madre cansada, pero esperanzada, se entremezcla con las dudas que la envuelven. ¿Podría su dedicación y pasión brillar en medio de tantas sombras? La batalla de su mente se intensifica, su respiración se vuelve entrecortada, cada latido parece cuestionar su valía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al llegar al aula, el golpe de la realidad es abrumador. Los murmullos de sus compañeros la asustan. Se sentiría más fuerte si pudiera encontrar un aliado. Y, para su sorpresa, un profesor que había observado su progreso decide acercarse, ofreciéndole una pequeña ventana de esperanza. Sin embargo, la sinceridad lenitiva de sus palabras se convierte en otra carga cuando, con voz firme, le advierte que la lucha que enfrenta exige más que solo inteligencia: tendrás que luchar 2 veces más que los demás. Una advertencia que resuena en su mente, llevándola a una zozobra aún más profunda. De repente, en medio del resplandor de su voluntad, un antiguo estudio que descubrió en el laboratorio se asoma como un posible salvavidas. Ahora debe decidir si arriesgarse a mostrarlo, arriesgando sus escasas seguridades por la posibilidad de un futuro. Las miradas críticas se intensifican, sus pares susurran a sus espaldas, y la presión la lanza entre el abismo del éxito y el fracaso. La noche se vuelve más oscura, y con ella, su corazón late con una fuerza que se siente como un tambor ensordecedor en su pecho. Se encuentra en una encrucijada de decisiones y el dilema persiste en sus pensamientos: ¿se atreverá a desafiar esos límites impuestos o cederá ante el miedo? La pregunta queda flotando en el aire, dejando una estela inquietante en su camino hacia la graduación. El reloj marcaba las 7 de la mañana cuando Florinda se despertó, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. El eco del profesor resonaba en su mente: tendrás que luchar 2 veces más que los demás. Esa idea la atormentaba, pero también encendía una chispa de determinación en su interior. Había pasado la noche revisando sus notas, y el estudio que había encontrado en el laboratorio la perseguía como una sombra, mostrándole a cada instante que, tal vez, si podía hacer la diferencia. Mientras se vestía, no podía evitar cuestionar su valor. Cada prenda elegida se convertía en un símbolo de lo que deseaba ser. Sabía que debía salir del caparazón que había construido a su alrededor. Era hora de que su voz, apagada por tanto tiempo, resonara con fuerza. Al mirar su reflejo, se prometió que, independientemente del resultado,
Hoy daría un paso hacia la autenticidad. Llegar a la universidad se sintió como una carrera contra el tiempo. Tenía la presentación de su proyecto, y cada vistazo a los rostros conocidos despertaba las mariposas en su estómago. Sin embargo, al entrar a la sala de conferencias, una extraña calma se apoderó de ella. La resonancia de las palabras en su cabeza se transformó, no era solo una lucha más, era su momento. Tomó una respiración profunda, el aire fresco le otorgó una claridad inesperada, el propósito de su exposición giraba en torno a su estudio. Había descubierto patrones en datos que nadie había unido previamente, y se sentía traductora de un lenguaje hasta ahora incomprendido. Florinda comenzó a hablar, sus palabras fluyeron con una pasión que ni ella había anticipado. La energía en la sala cambió, las miradas de sus compañeros se transformaron en atención genuina. Con cada palabra, sentía que rompía las cadenas que la mantenían ligada al miedo. Disciplinada y decidida, capturó la atención del auditorio, sin embargo, la incertidumbre la acechaba. Era consciente de que algunos de sus compañeros esperaban un error, un fallo que confirmara sus temores. Aún así, chocó de frente con esa voz interna que le decía que pertenecía a ese espacio. A medida que se adentraba en su presentación, hubo un instante de revelación, se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo su trabajo, sino también su valor como persona. Al concluir, los aplausos estallaron llenando la sala. Su corazón rebosaba de satisfacción, había desafiado su propio miedo y había salido victoriosa, al menos por ahora. Pero, al observar a sus compañeros, un rostro en particular destacaba el de Mateo, un chico que siempre había sido crítico con su trabajo. En su mirada no solo había sorpresa, sino algo más profundo. Florinda sintió en su interior que el camino hacia su aceptación, y posiblemente su transformación personal, apenas comenzaba. Mientras los profesores empezaban a evaluar las presentaciones, Florinda notó que Mateo se acercaba. Una inquietud la embargó, sabía que esta confrontación podría determinar si sus esfuerzos eran verdaderamente dignos. ¿Sería un paso hacia la aceptación o solo otra puerta que se cerraba en su cara? El aire estaba cargado cuando se miraron a los ojos. «Puedo ayudarte con tus datos», dijo Mateo, y por un instante, Florinda sintió que el mundo se detenía. La batalla interna por la aprobación de sus pares se tornaba cada vez más intensa, pero en ese momento, ella comenzaba a reconstruir su narrativa. Las palabras de Mateo resonaban en su mente, pero la verdadera pregunta era si ella podría acoger esta nueva posibilidad o sucumbir nuevamente al miedo. Con un nudo en la garganta, se dio cuenta de que esta nueva conexión sería clave en su camino hacia adelante, pero el temor a ser decepcionada aún persistía. Así, el pulso en su pecho latía con fuerza, y la historia de su vida se readaptaba en un laberinto de decisiones. Sería momento de decidir, ¿se abriría a esta inesperada oportunidad o se cerraría nuevamente a causa de su desconfianza? El eco de un futuro incierto se cernía sobre ella, y en un instante, todas las posibilidades se entrelazaban en una danza caótica que marcaría el rumbo de su vida académica. El día siguiente amaneció con un nuevo aire de incertidumbre en torno a Florinda. La oferta de ayuda de Mateo la había dejado en un estado de conflicto interno que no podía ignorar. Mientras se preparaba para asistir a la universidad, la pregunta que la atormentaba era si realmente se atrevería a aceptar la colaboración o si su miedo a la vulnerabilidad la llevaría a rechazarlo. A medida que avanzaba el día y llegaba al campus, las voces del entorno se entrelazaban con sus pensamientos. Caminó hacia el laboratorio, y cada paso parecía pulsar con una energía nueva, una luz de esperanza y duda que iluminaba su camino. La idea de trabajar junto a Mateo la inquietaba, pero al mismo tiempo, la tentación de demostrar sus capacidades ante él era innegable. En el laboratorio, los equipos y gráficos la esperaban, pero no pudo concentrarse. Pensaba en cómo sus habilidades no solo se limitaban a datos y números, sino que, de alguna manera, también abarcaban la fortaleza interna y la resiliencia que había cultivado a lo largo de los años. Sin embargo, el recuerdo de los juicios pasados la mantenía anclada a sus inseguridades. Fue en ese momento cuando vio a Mateo acercarse hacia ella, la cara que antes evocaba un temor ahora se mostraba amistosa y abierta. Un impulso de desconfianza la invadió, pero decidida, respiró hondo y le sonrió. Tenía que enfrentar cada duda con valentía, no solo por ella,
sino para desterrar esa sombra que la había seguido hasta ese momento. Empezamos, propuso él, rompiendo el silencio. Florinda asintió, y se sumergieron en el trabajo. Con cada gráfico que discutían, algo dentro de ella se iluminaba. Las explicaciones de Mateo no solo giraban en torno a sus observaciones, sino que también incluían un respeto nuevo hacia su trabajo. La dinámica fluía con facilidad, y a cada momento se sentía más segura. A medida que los conceptos se clarificaban, sintió que su voz se fortalecía de nuevo. No obstante, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿podría realmente confiar en sus instintos luego de un pasado tan incierto? Era fundamental para ella mantener el equilibrio entre abrirse y proteger su autonomía. La lucha por mostrar su valía interna crecía, así como su pasión por el análisis. En el fondo, Florinda sabía que había más en juego que un simple proyecto de investigación. Estaba en juego su propia autopercepción. La tarde se deslizó, y cuando finalmente terminaron, ambos sintieron la satisfacción del trabajo bien hecho. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado. Mateo, mirando a Florinda con seriedad, dijo: creo que necesitamos hablar sobre la dirección de tu trabajo. Hay algo más grande aquí, algo que podrías desarrollar. Las palabras brotaron desde la profundidad de su inseguridad. Por un momento, la posibilidad de avanzar hacia un proyecto impactante la llenó de una mezcla de alegría y terror. ¿Podría arriesgarse a ser el foco de atención? Mientras el sol comenzaba a ponerse, Florinda sabía que este podría ser el punto de inflexión que tanto había deseado. Pero la presión se intensificó al escuchar que Mateo continuaba. No solo de datos se trata, sino de cómo esos datos pueden cambiar percepciones. Y tú, Florinda, tienes la capacidad de ser el rostro detrás de eso. Con ese último comentario resonando en su mente, y el peso y la promesa de su futuro descifrado ante ella, Florinda sintió que la estrategia de su vida se alzaba a un nuevo nivel. Pero a la vez, la duda amenazaba con retomar su espacio. ¿Estaba dispuesta a lanzarse hacia lo desconocido, o volvería al refugio de la seguridad? El desafío que tenía ante sí se estaba rediseñando, y Florinda comprendió que debía tomar decisiones cruciales. El camino hacia su verdadera identidad profesional comenzaba a desenredarse, pero ¿estaría dispuesta a recorrerlo, aun cuando las respuestas fueran inciertas? Florinda despertó a la mañana siguiente sintiendo el peso de sus decisiones. La conversación con Mateo daba vueltas en su mente, transformándose en un eco constante que la animaba y la atormentaba a la vez. Había una posibilidad tangible de crecer, de dar un paso hacia la luz, pero la sombra de sus miedos aún era densa. Mientras se preparaba para el día, cada movimiento era ritualístico, casi mecánico, el café que corría por su garganta como un intento de despertar no solo su cuerpo, sino su determinación. Cuando cruzó las puertas de la universidad, se sintió atrapada en una burbuja de expectativas que la rodeaban. Las sonrisas de conocidos, los murmullos de compañeros, todo parecía pertenecer a un mundo en el que ella aún no se sentía completamente integrada. El laboratorio la esperaba, un refugio lleno de potencial y desafíos. A medida que entraba, el aroma de los productos químicos y el sonido familiar de las computadoras la envolvieron. Sin embargo, la inseguridad seguía presionando su pecho como un yugo. La idea de trabajar en su proyecto, bajo la mirada de Mateo, la impulsaba y la paralizaba simultáneamente. Con un profundo suspiro, se sentó frente a su computadora, tomando el control de su espacio. Tenía que recordar por qué había llegado aquí, por qué había elegido este camino. Las horas transcurrieron entre gráficos, datos y análisis. Cada bit de información se convertía en un ladrillo para construir su nueva identidad profesional. Sin embargo, esa construcción siempre se veía amenazada por pensamientos nocivos que susurraban a su oído: no eres lo suficientemente buena. ¿Y si fracasas? Sin embargo, cuando Mateo entró al laboratorio, algo cambió. Su presencia era como un catalizador que encendía una chispa en Florinda. ¿Listo para empujar los límites?, preguntó él, enarcando una ceja. La contestación se asomaba en los labios de ella, la energía de su colaboración despertaba una curiosidad que había estado dormida. Sí, estoy lista, respondió con más confianza de la que en realidad sentía. Entre ellos, el intercambio de ideas se tornó vibrante y constructivo.
Florinda empezó a marcar la pauta, sugiriendo análisis y experimentos. La voz que antes vacilaba, ahora resonaba con fuerza. Cada acierto llenaba su corazón de seguridad, pero la incertidumbre la acechaba. ¿Era posible que pudiera sostener esta nueva versión de sí misma? Los momentos de duda aparecían y desaparecían, como las sombras en una habitación iluminada por los destellos de su persistencia, mientras Locke y Kepler se convertían en sus nuevos mejores amigos. Las horas pasaban desapercibidas en un mar de descubrimientos. Estaba a punto de hilar una conexión innovadora entre sus datos y las implicaciones sociales que podría tener su trabajo. Había encontrado su voz, su propósito y su pasión. Sin embargo, una tarde, mientras revisaban unos datos cruciales, Mateo se detuvo. Florinda, hay algo que no te he mencionado. El comité evaluará tus progresos a finales de semestre. Creo que tienes una oportunidad de presentar tu proyecto en una conferencia de alto perfil. Serás un rostro nuevo entre expertos. Sus palabras, aunque emocionantes, significaban también una exposición a un nivel completamente nuevo. Florinda sintió que el aire se le escapaba. El desafío ahora no solo implicaba el trabajo, era el escenario donde asumiría su identidad profesional. Mientras la ansiedad y el entusiasmo colisionaban en su pecho, supo que lo que estaba en juego era más que un simple proyecto. La oportunidad brillaba ante ella, invitándola a dar el salto. Pero, ¿podría manejar la presión de ser vista, de ser reconocida? En ese momento crítico, cada decisión se sintió como un peso, y Florinda tuvo que preguntarse si estaba preparada para abrazar la vulnerabilidad que significaba destacar. Las luces se atenuaban en el laboratorio, y con el día cerrándose, la vorágine de emociones intensificaba la atmósfera. En su mente, se libraba otra batalla, la de aceptar que, para crecer, debía abrazar tanto éxitos como fracasos. Las horas seguían avanzando, y la decisión estaba a pocos pasos de distancia. Florinda se miró al espejo, enfrentándose a su reflejo con determinación. Pero en el fondo, una pregunta crucial la atormentaba: ¿sería capaz de superar los límites que ella misma había impuesto? Fue en ese instante, con su futuro en la balanza, cuando se dio cuenta de que el universo de posibilidades apenas comenzaba a abrirse. ¿Podría realmente permitirse brillar? Y así, el camino que había comenzado como un simple proyecto se transformaba en una travesía personal para descubrir quién realmente era. Florinda se despertó el día siguiente con la sensación de que el tiempo se había detenido entre la expectativa y el miedo. La conferencia que se acercaba era más que un simple evento, era su oportunidad para marcar la diferencia. A medida que caminaba hacia la universidad, se preguntaba si podría sostener la imagen que había comenzado a construir en su mente. El laboratorio la recibió con un aire de familiaridad, pero hoy ese aire se sentía más denso. La pantalla de su computadora mostraba datos por analizar, pero cada uno se transformaba en un recordatorio de lo que estaba en juego. ¿Podría permitir que su voz se alzara entre un mar de expertas? Las dudas se enredaban en su mente como hilos deshilachados, amenazando con romper su enfoque. Mateo llegó justo a tiempo, con una energía contagiosa. «Vamos a romperla hoy», le dijo, mientras revisaba los datos en silencio. Florinda lo observó, meditando si su confianza era realmente tan sólida como la de él. «A veces creo que no estoy a la altura», admitió, la vulnerabilidad asomando sin reservas. «¿Por qué piensas así?» «Tienes mucho que ofrecer», respondió él, guiñándole un ojo. «Cada error es una parte del proceso. Lo importante es aprender». Su voz tenía la capacidad de iluminar su inseguridad. Aunque sus palabras deberían haberla confortado, la presión pareció intensificarse. Y si, en ese intento de destacar, hacía un ridículo monumental. A medida que ambos se sumergían en análisis y experimentos, Florinda empezó a visualizar el concepto de su proyecto, trazando conexiones que antes no había notado. Las horas se deslizaban entre gráficos y perspectivas sociales que transformaban datos en historias. Sin embargo, la noticia del comité seguía presente en su mente, una sombra que no podía ignorar. La evaluación se cierne como un juicio sobre su futuro, y aunque poco a poco empezaba a encontrarse en el proceso, el miedo a la crítica la mantenía cautiva. ¿Estás lista para lo que viene?, le preguntó Mateo de pronto, interrumpiendo su hilo de pensamientos. La pregunta resonó en su interior,
era un desafío. Cada parte de ella quería gritar que estaba lista, pero la inseguridad era un monstruo que se alimentaba de la duda. Decidida a cambiar su narrativa, realizó una práctica de presentación en voz alta frente a la computadora. Sintió sus palabras resbalar, inseguras al principio, pero luego empezaron a fortalecerse. La pasión por su trabajo surgió. Era posible que aún no tuviera todas las respuestas, pero en medio de la incertidumbre, algo en su interior empezó a encenderse. Los días pasaron en una mezcla de preparación y autodescubrimiento. Florinda comenzó a anotar cada vez que tenía una epifanía, cada insight, por mínimo que fuera. Con cada impulso creativo y cada ligado de datos, descubrimientos personales se entrelazaron en su trabajo. Recompensarse por los pequeños logros le dio una confianza renovada. Una noche, mientras regresaba a casa, un pensamiento la asaltó: ¿y si no me lanzo? La idea de permanecer en un rincón oscuro, donde nadie la vería, casi le parecía tentador. Con un escalofrío de ansiedad recorriendo su columna, recordó las palabras de Mateo: ningún proceso era libre de fracasos. Ese miedo constante a la evaluación ignoraba una verdad que había comenzado a reconocer: cada desafío en realidad era una oportunidad. Florinda había estado a punto de dejarse definir por sus temores, pero en su lugar, decidió abrazar su viaje, no como una serie de obstáculos, sino como una serie de aprendizajes. La noche antes de la presentación, Florinda revisó sus notas una vez más. Todos los miedos, ilusión y pasión estaban al borde de explotar. En ese punto crucial, se dio cuenta de que no solo iba a presentar un proyecto, estaba presentándose a sí misma. Con el día de la conferencia al amanecer, todo había cambiado de nuevo. La pregunta que resonaba en su mente no era si estaba lista, sino cuánto estaba dispuesta a arriesgar para mostrar al mundo quién era realmente. Y fue en ese instante reflexivo, cuando un mensaje llegó a su teléfono. Era Mateo, con un recordatorio: no somos solo lo que hacemos, somos lo que nos atrevemos a hacer. Florinda sonrió, sintiendo la adrenalina en sus venas. La posibilidad se empezaba a convertir en necesidad, pero en el fondo, había una inquietante tensión que no podría ignorar. ¿Qué sucedería si el mundo no estaba listo para recibir su voz después de todo? Mientras el sol comenzaba a asomarse, un nuevo reto se perfilaba. No solo debía presentar su proyecto, sino que necesitaba encontrar su propia autenticidad. ¿Podría lograrlo antes de que las luces se apagaran? Florinda respiró hondo mientras daba sus primeros pasos en el auditorio. La atmósfera cargada de expectación la envolvió. Cada rincón del lugar parecía susurrarle que todo lo que había trabajado la llevaba a este momento, pero la ansiedad retumbaba en su pecho, un eco constante de posibilidades y temores no pronunciados. Mientras se acercaba al escenario, su mente oscilaba entre recuerdos de las largas noches de desvelo y las discusiones apasionadas con Mateo. Luchaba contra el propio fantasma de su desconfianza, y decidió que no se dejaría arrastrar esta vez. Entonces, vislumbró en la distancia a un grupo de colegas, algunos admirados, otros desdeñosos. Sus miradas eran como dagas que perforaban su determinación. A medida que se ajustaba el micrófono y miraba a la audiencia, intuía que debía enfrentar no solo el miedo al rechazo, sino también la historia que había decidido contar, la de una investigadora que, a pesar de sus dudas, había reconfigurado su narrativa. Se sintió como si estuviera parándose en la cuerda floja. Cada palabra que iba a pronunciar podría llevarla a uno de dos caminos, el de la aceptación o la caída. Comenzó su presentación. Las primeras frases sonaron tambaleantes, pero poco a poco el sonido de su voz pareció cobrar vida. Con cada dato que compartía, florecía el sentido de pertenencia en su relato, transformando la inseguridad en convicción. Habló de descubrimientos, de procesos, de la esencia misma del trabajo que había realizado. Cada palabra reforzaba la visión que había forjado con sus manos y su mente. En ese instante, no solo hablaba a la audiencia, también se hablaba a sí misma. Y lo que descubrió la llenó de una claridad inesperada. Aquella inseguridad que la llevaba a dudar no era un enemigo, era una señal de que estaba en el camino adecuado. En cada tropiezo, en cada ajuste de su presentación, empezaba a quitarse las capas de autocrítica que la habían limitado. Era liberador. De repente, el silencio del auditorio se quebró con aplausos. El eco resonó como un tsunami de energía en su interior, arremetiendo con fuerza contra sus temores.
La conexión que había hecho con el público le daba alas. La presión se transformó en una cálida certeza, una afirmación de su vulnerabilidad como una herramienta poderosa. Al concluir su exposición, las preguntas comenzaron a fluir. Al principio temía las dudas, pero pronto se dio cuenta de que estos interrogantes eran oportunidades para clarificar y profundizar en su trabajo. La interacción revitalizaba su descubrimiento personal, cada respuesta la acercaba más a la verdadera Florinda, la que no dudaba en dejarse ver. Cuando finalmente terminó y se retiró del escenario, sintió que había cruzado una línea invisible. La sensación de derrota se desvaneció, dejándola en un estado de satisfacción. Había superado un umbral, y en el proceso había encontrado su voz auténtica. Sin embargo, a pesar de la emoción del momento, una pregunta inquietante comenzó a manifestarse en su mente. Estaba lejos de ser el final, en realidad, esto podría ser solo el inicio de un camino aún más desafiante. Mateo se le acercó bruscamente, con una sonrisa que irradiaba orgullo, pero también había un destello de preocupación en su mirada. No hemos terminado, ¿verdad? Dijo con tono firme pero amable. Una oleada de anticipación le recorrió el cuerpo. Florinda empezaba a darse cuenta de que su presentación había sido un hito, pero no el destino final al que había aspirado. Las puertas que se abrían ante ella podrían llevarla a caminos inesperados, y con la adrenalina todavía fluyendo a través de sus venas, comprendió que debía prepararse para lo que vendría. El nuevo reto se perfilaba claramente, había que responder a la crítica, absorber el feedback y continuar creciendo. La inquietud inicial volvió a transformarse en determinación. Cada comentario podría ser un ladrillo en la construcción de su futura carrera. Mientras su sonrisa se mantenía en su rostro, Florinda se replicó en voz baja: este es solo el comienzo. La búsqueda de su autenticidad había dado sus frutos, pero ¿estarían listos los demás para aceptar su evolución? En ese instante, todo dependía de su capacidad para abrazar el siguiente desafío que la esperaría al otro lado de la sala. La sensación de alivio que Florinda había experimentado en el escenario comenzó a desvanecerse poco a poco. La calidez de los aplausos se había transformado en una brisa fresca que la urgía a seguir adelante. Ahora, con Mateo a su lado, las palabras resonaban en su cabeza. No hemos terminado, ¿verdad? Esa pequeña afirmación resonaba como un eco, recordándole que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras avanzaban por los pasillos del auditorio, la adrenalina inicial empezaba a dar paso a una nueva amalgama de emociones. Las proyecciones de su trabajo pendían sobre sus hombros como un manto pesado. Sabía que el feedback no solo era un momento de reflexión, sino una oportunidad crucial para su desarrollo. Cada crítica constructiva podría pulir su enfoque, cada elogio podría ser un cimiento para su futuro. Florinda se encontraba en la encrucijada del miedo y la ambición, y esa incertidumbre le hacía palpitar el corazón. Mateo la conducía hacia una pequeña sala donde se esperaba que un panel de expertos formulara sus preguntas. La intimidad del lugar la presionaba, pero al mismo tiempo, la hacía sentir valorada. Se sentó y cerró los ojos por un instante, respirando profundamente. Visualizó su presentación, los momentos de conexión que había tenido con el público, y cómo cada uno de esos minutos había sido un ladrillo en su nuevo yo. Los primeros en entrar fueron dos críticos reconocidos, figuras que la intimidaban y que representaban la veracidad del mundo académico. Sus rostros serios, a menudo imperturbables, amenazaban con ser un baluarte difícil de escalar. Florinda Mesa, comenzó uno de ellos con voz grave. Tu trabajo tiene puntos interesantes, pero... La omisión inicial también cargaba presión, y ella se preparó mentalmente para lo que vendría. Pero hay un gran trecho entre la teoría que planteas y su aplicación práctica. ¿Cómo piensas abordar la implementación de tus hallazgos? Preguntó. Ese cuestionamiento no la sorprendió, había anticipado este tipo de dudas. En lugar de caer en la defensiva, Florinda se encontró inmersa en un nuevo proceso de autoafirmación. Tenía respuestas, planes y, lo más importante, la experiencia para respaldarlos. Comenzó a hablar no solo desde su investigación, sino desde su vivencia y las realidades que había enfrentado. Cada palabra que pronunciaba era un recordatorio de su transformación personal y profesional. Responder a las críticas era también un paso hacia su crecimiento. Con cada pregunta, Florinda ajustaba su enfoque.
adaptando sus respuestas para abarcar tanto las preocupaciones del panel como su propia realidad emocional. Se sintió como una experimentadora en su propio laboratorio, manipulando las variables para obtener un resultado que favoreciera su evolución. La presión que había sentido antes comenzó a tornarse en entusiasmo. Florinda estaba aprendiendo a navegar esos mares de incertidumbre, y la arena debajo de sus pies empezaba a solidificarse. Cuando la sesión de preguntas concluyó, había superado lo que se había presentado como un obstáculo. El panel se retiró y, a su alrededor, otros colegas comenzaron a comentar. Fue entonces cuando una colega que había asistido a su presentación se le acercó. Florinda, lo que hiciste hoy fue increíble. Nunca había visto a alguien hablar desde ese lugar de autenticidad, le dijo, llenando a Florinda de una cálida satisfacción. Sin embargo, en un rincón de su mente, Florinda no pudo evitar notar que, aunque la recepción había sido mayoritariamente positiva, había disconformidades sutiles. Algunos de sus colegas no estaban completamente a bordo con su evolución. Esa tensión la inquietó. Se enfrentaba a la dura realidad de que su camino hacia la aceptación aún era incierto y, al mismo tiempo, fascinante. El peso de la incertidumbre aumentó cuando se dio cuenta de que no solo había presentado un trabajo, había comenzado un diálogo sobre su identidad profesional en constante transformación. Florinda se preguntaba cómo lidiaría con quienes no viesen con buenos ojos su nueva visión. Mateo, percibiendo su inquietud, le susurró, todavía hay quienes no creen en lo que traes, pero no te detengas. Debes seguir avanzando. Mientras se despedían, Florinda se sentó de nuevo en un rincón del auditorio, llena de resoluciones, dispuesta a encontrar su espacio en el mundo académico y a hacer frente a quienes la cuestionaban. Se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba y que el siguiente paso sería crucial. Debía prepararse para no solo defender su lugar, sino para desafiar incluso a aquellos a quienes más admiraba. ¿Podría realmente afrontar la resistencia en su camino? ¿Qué habilidades ocultas emergirían en la confrontación? Mirando hacia el horizonte, Florinda respiró profundamente, lista para desentrañar el desafío que le aguardaba. Florinda se quedó sentada un instante más, procesando la vorágine de emociones que la habían atravesado en la sala de preguntas. Miró a su alrededor, colegas celebrando, críticos murmurando, el murmullo de una conversación que prometía más que aplausos. Ahora estaba empujada a una nueva dimensión de su carrera, y con cada paso, la presión aumentaba, transformándose en un impulso irresistible. Mientras salía del auditorio, la lluvia comenzaba a caer, como si el cielo compartiese su confusión. Pensar en lo que había dicho el panel la había hecho tambalearse entre la gratificación y la duda. La crítica sobre la implementación de sus hallazgos no la había herido, más bien, la había inspirado a rediseñar su enfoque. Pero, ¿cómo podría avanzar en un entorno donde había quienes ansiaban que fracasara? Decidida a no dejar que el miedo se apoderara de ella, Florinda tomó su teléfono y buscó las publicaciones de sus colegas que había admirado durante años. La primera en su lista fue la doctora Amparo Suárez, una académica conocida por su rigidez y su escasa apertura hacia nuevas perspectivas. Florinda sabía que sería un riesgo, pero se sentía impulsada a establecer ese contacto. Podía ser una oportunidad para conectar su visión con una de las mentes más respetadas del campo. Con un pulso rápido, escribió un email calculado, expresando su admiración por el trabajo de Suárez y proponiendo una reunión para discutir sinergias. Mientras enviaba el mensaje, una chispa de emoción recorrió su cuerpo. Este paso no solo era un acto profesional, también un desafío personal. Había aprendido que su voz valía, y que debía ser escuchada. Pasaron días, y la incertidumbre se convirtió en un compañero constante. Sin embargo, un mediodía, su teléfono vibró. Un mensaje de Suárez aparecía en la pantalla: aprecio tu iniciativa, Florinda. Estoy dispuesta a reunirnos. Un torrente de orgullo y ansiedad la invadió. Ese encuentro podría presentarse como un trampolín o como un abismo. El día de la reunión llegó, y con él, el peso de expectativas ajenas. La oficina de Suárez era un santuario del academicismo, lleno de libros y artículos dispersos. A pesar de la atmósfera intimidante, Florinda se obligó a concentrarse. La doctora la recibió con una mirada crítica, pero su tono era más cordial de lo que ella esperaba.
Te he estudiado, Florinda. Tienes potencial, pero tu enfoque es unconventional. La palabra resonó en la sala, llena de implicaciones ocultas. La defensiva no era una opción, Florinda sabía que cada palabra contaba, comenzó a exponer su visión, relacionando su trabajo no solo con la teoría, sino con experiencias prácticas que podrían revolucionar el campo. A medida que hablaba, la energía en la habitación cambió. Suárez, que había permanecido inmutable al principio, comenzó a mostrar interés genuino, asintiendo y tomando notas. Sin embargo, al final de la charla, surgió una pregunta que la dejó helada. ¿Estás dispuesta a defender tu posición ante aquellos que no la apoyan? El desafío latía entre las palabras. Suárez no buscaba su definición, sino su coraje. Reflexionando brevemente, Florinda respondió, sí, creo que el verdadero avance requiere confrontación. La respuesta fue un golpe de autenticidad, y en una fracción de segundo, se sintió más fuerte. Al despedirse, Suárez le ofreció una oportunidad que la sorprendió, colaborar en un artículo que integrara ambas visiones. Era el comienzo no solo de una colaboración académica, sino una evolución de su identidad profesional. Mientras caminaba hacia casa, Florinda se sintió renacer. Había superado una de las barreras más difíciles, no solo había defendido su proyecto, sino que había abierto una puerta a posibilidades que antes parecían inalcanzables. Pero lo que no sabía era que la noticia de su colaboración provocaría reacciones inesperadas entre sus colegas, algunos de los cuales no se quedarían de brazos cruzados. ¿Podría esta asociación ser un catalizador para un cambio más amplio o solo un terreno fértil para más resistencia? El horizonte se oscurecía, pero Florinda apenas comenzaba a vislumbrar las verdaderas tempestades que se avecinaban. A medida que su camino se entrelazaba con el de Suárez, Florinda se preguntó cuáles serían las verdaderas consecuencias de su audaz elección. El primer indicio de la tormenta que se avecinaba llegó en una mañana soleada, justo un par de días después de su reunión con Suárez. Florinda entró en la sala de conferencias y notó un aire tenso, como si todos estuvieran esperando escuchar lo que ella traía. Era el momento de dar a conocer su colaboración. Tan pronto como tomó la palabra, la atmósfera se tornó acalorada. Sus colegas, en lugar de mostrar el apoyo que había anticipado, comenzaron a cuestionar la validez de su propuesta. Preguntas mordaces surgieron. ¿Por qué sería necesario fusionar nuestros enfoques con uno tan radical, y qué pruebas tiene para justificar su perspectiva? Florinda sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Sin embargo, las palabras de Suárez resonaban en su mente: el verdadero avance requiere confrontación. Esto no solo se refería a su trabajo, sino a su capacidad para mantenerse firme ante la adversidad. Con cada interrogante, una llama de determinación comenzó a arder dentro de ella. Reflexionó rápidamente sobre las críticas que había recibido durante su carrera y cómo había aprendido a utilizar lo negativo como combustible. Sin perder la compostura, expuso una a una las bases de su investigación, presentando datos concretos y ejemplos de su trabajo en el mundo real. Su voz se hizo más firme, cada palabra un paso hacia la defensa de su visión. A medida que avanzaba, notó que algunos colegas comenzaban a relajarse, incluso a inclinarse hacia su propuesta. Pero sabía que la aceptación de su análisis no era el objetivo final. Ese camino de emboscadas para validar sus hallazgos era también un viaje hacia la construcción de su autoridad académica. Sin embargo, no todos mostraban señales de rendición. Un grupo de académicos que se había mostrado escéptico se agrupó al final de la presentación, murmurando entre ellos. Florinda sintió el peso de sus miradas, la presión de abrir una confrontación. Se preguntó si había otras intenciones ocultas, quizás celos, quizás el miedo al desarrollo de nuevas ideas que podían eclipsar su larga trayectoria. El momento de la verdad llegó cuando un colega conocido por su nula tolerancia hacia innovaciones lanzó una pregunta afilada. ¿No está usted preocupada por las repercusiones que su asociación con Suárez tendrá en su reputación? ¿Cómo enfrentará a quienes la ven como una inexperta? Esa intervención era un golpe directo, una incomprensión que Florinda sabía que debía manejar con astucia. Enfrentó al colega con una calma deliberada. No me preocupa lo que piensen, me enfoca en lo que puedo aportar. Cada crítica representa una oportunidad de diálogo y, sobre todo, de crecimiento, no solo profesional, sino también personal.
Su sinceridad la envolvió en un halo de confianza que había comenzado a desarrollar en esos días de incertidumbre. Mientras concluía su intervención, sintió un cambio sutil en la sala. Algunos colegas aplaudían, otros parecían pensativos, pero Florinda vio la luz que podía encender el camino para su defensa. Sin embargo, justo cuando se creía a salvo, otro colega hizo un movimiento que la incomodó enormemente, levantó la mano, con una sonrisa desafiante, y cuestionó abiertamente su capacidad para colaborar con Suárez. ¿Acaso usted entiende la complejidad del trabajo de la doctora? ¿Realmente cree que su visión podría encajar con la nuestra? Ante estos nuevos desafíos, Florinda tuvo que redoblar sus esfuerzos. Ambas preguntas eran una llamada a la acción, una invitación a ser más fuerte, más certera en su respuesta. Sabía que, en este camino hacia el reconocimiento, las decisiones que tomara definirían su futuro profesional de maneras que no podía imaginar. Mientras se alejaba de la sala de conferencias, su corazón latía con fuerza. Había demostrado valentía, pero también había dejado una herida abierta. La resistencia era palpable. Florinda no podía permitirse caer en la complacencia. En su mente, se cierne una pregunta aterradora: ¿está lista realmente para tomar el siguiente paso, o había despertado a la furia de unos enemigos acérrimos que se resistirían a su ascenso? Con la presión constatada de ser un blanco, supo que se estaba acercando un momento crucial en su carrera. La próxima batalla se acercaba, y no podía predecir cómo se desenvolverían los hilos de su vida profesional. En ese instante, Florinda comprendió que la transformación no solo dependía de su habilidad de innovar, sino de su capacidad para resistir y cambiar el diálogo, enfrentando los retos que vendrían. Era solo el principio de su viaje. La jornada en la que Florinda se presentó a la conferencia había marcado un hito en su vida, un punto de inflexión donde la expectativa se había superado con creces por la realidad de su propio crecimiento personal. Al salir de la sala de conferencias, respiró hondo, sintiendo el peso tanto del estrés acumulado como de la satisfacción. Había enfrentado la adversidad, había defendido su trabajo y, más importante aún, había demostrado que su voz era tan válida como cualquier otra en el ámbito académico. La afirmación de su identidad profesional ya no era una cuestión de dudas, sino de logros concretos. Un par de semanas después, mientras las evaluaciones del comité y las colaboraciones con la doctora Suárez tomaban forma, el camino hacia la aceptación se mostraba más claro. La mejora en su trabajo era evidente. Su desarrollo académico generó interés no solo entre sus colegas, sino también entre aquellos que una vez la veían como una intrusa. La transformación de Florinda era palpable. La seguridad en su propuesta se reflejaba en la forma en que interactuaba con los demás, y la autenticidad de su voz resonaba con cada presentación que realizaba. El apoyo que había empezado a recibir de algunos de sus colegas se fortaleció con la resonancia de sus contribuciones, y mientras los aplausos se multiplicaban, también lo hacían las oportunidades. Hasta había empezado a recibir invitaciones para participar en foros y talleres, una validación que superaba sus expectativas. Notó cómo sus compañeros, una vez escépticos, empezaban a reconocer su capacidad. Esto había transformado su percepción de sí misma. No era solo una estudiante más, era una investigadora con un enfoque innovador y una voz que debía ser escuchada. Logró culminar su colaboración con Suárez con una publicación que fue bien recibida en la comunidad académica. Aquella experiencia no solo solidificó su posición, sino que también la impulsó a buscar nuevas alianzas. Tomó la iniciativa de invitar a otros a participar en proyectos interdisciplinarios, demostrando que su desarrollo personal no la había aislado, sino que la había abierto a un mundo de posibilidades. Cada conversación que iniciaba, cada crítica a la que respondía, la acercaba más a la versión ideal de sí misma. Sin embargo, no todo fue sencillo. Había desafíos inesperados que se presentaron en el camino, como la resistencia de aquel grupo de colegas que aún mantenía críticas hacia su enfoque. Mientras algunos habían comenzado a apoyarla, otros se aferraban a viejas normas, esperando que su trabajo fracasara. Pero Florinda empezó a entender que su éxito no dependía exclusivamente de la aprobación ajena. La lucha se tornó en un diálogo que fortalecía su resiliencia. Cada desacuerdo se convirtió en una oportunidad para demostrar que podía evolucionar y adaptarse. Así, llegó el momento de presentar su investigación en una conferencia internacional. Este nuevo reto la asustaba.
Sin embargo, en lugar de permitir que la ansiedad la paralizara, se dedicó a preparar su discurso. Se centró no solo en el contenido, sino también en cómo comunicar su visión, en cómo involucrar a la audiencia. Este sería su momento de consolidar todo el trabajo arduo que había realizado. Su crecimiento era ahora indiscutible. El día de la conferencia, Florinda se presentó como una mujer decidida y empoderada. Sus palabras fluyeron con autenticidad y confianza. La recepción fue entusiasta, y por primera vez sintió que, más allá de ser un esfuerzo individual, su trabajo resonaba con un público amplio. Las preguntas no eran desafíos, sino una invitación al diálogo. La validación llegó cuando un crítico reconocido del ámbito académico le abordó al finalizar, manifestando admiración por su enfoque audaz y sugiriendo que su trabajo podría ser referencia en futuros estudios. Era un reconocimiento sorprendente, uno que, aunque buscaba, no había imaginado obtener con tal fuerza, con la sensación de haber dado un gran paso hacia adelante. Florinda comprendió que su viaje profesional era más que un ascenso, era una oportunidad para reconfigurar su visión del mundo académico. Su transformación no residía únicamente en su capacidad de defender un enfoque diferente, sino en su genuino deseo de marcar la diferencia. Había encontrado su voz, había creado conexiones y, por sobre todo, había nacido una Florinda renovada, lista para afrontar los nuevos horizontes que se desplegaban frente a ella. Florinda sonrió al salir del auditorio. La incertidumbre del pasado ya no pesaba sobre sus hombros. Había cosechado frutos de su trabajo, y aunque sabía que los retos continuaban, la luz de su autenticidad brillaba con fuerza. Ahora, más que nunca, se sentía lista para construir un camino propio dentro del universo académico, fortaleciendo su compromiso hacia sí misma y su búsqueda de conocimiento. Era un nuevo amanecer, y con cada paso que daba, la transformación individual de Florinda se abría paso, desafiando conceptos y moldeando su propia narrativa. Había conquistado no solo la aceptación de los demás, sino también la de sí misma, dejando claro al mundo que su lugar en este espacio era irrestricto e indiscutible. No hay tiempo que perder. Si deseas seguir siendo parte de estas conmovedoras historias de transformación personal, necesitas suscribirte ahora mismo. Hacer clic en el botón de suscripción no solo te conecta con más relatos impactantes, sino que también apoya a este canal a seguir creciendo. Deja un me gusta ahora para ayudar a que más personas se encuentren con estas historias de superación. No dudes en comentar lo que piensas sobre esta historia, tus reacciones y teorías sobre el futuro de Florinda. Y recuerda, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ayudar a que otros se inspiren. No esperen ni un segundo más para compartir.